Bienvenidos a la casona 1551. En esta oportunidad nos encontramos con Giovanni Ávila, candidato a diputado con el número 3 por Lima del partido Buen Gobierno. En esta oportunidad vamos a conocer sus propuestas, su historia y cómo fue la formación del partido Buen Gobierno, uno de los últimos partidos que estaban a hablar, sobre todo en TikTok. Bienvenido, Giovanni. Hola, gracias. Gracias por la invitación a Casona 1551. Gracias por la invitación. Soy Giovanni Ávila, candidato a diputado por el número 3 para la región Lima. Y bueno, comentarles un poco sobre mi persona. Soy egresado de San Marcos, de la especialidad de lingüística. Tengo experiencia en el sector público, en la educación pública, ya que en un momento, algunos años, pude ser profesor de educación básica regular, y también por el tema académico tengo conocimiento de interculturalidad, temas de lenguas amerindias y demás. Gracias. Claro, es bastante interesante un prospecto o un cuadro político como tú, ¿no, Giovanni, que está en constante representando nuevamente, y creo que es una de las primeras participaciones políticas de manera a nivel nacional. Sí, es correcto. Bueno, el partido político del Buen Gobierno es un partido nuevo, pero en verdad tiene muchos años de formación. Nosotros iniciamos el proceso de inscripción casi a inicios de 2020, finales de 2019-2020, pero la pandemia nos truncó ese proyecto. Y después la pospandemia también no era un momento propicio, así que el segundo intento también fue dejado de lado. Ya para el año 2023 estábamos iniciando el tercer intento y en el 2024 logramos la inscripción. Lo que sí quiero recalcar es que si bien somos un partido nuevo, no vayan a pensar de repente el público, los votantes, de que no somos un partido estructurado, organizado. En verdad, durante todos estos años hemos estado buscando la organización partidaria, el tema de la militancia, confluir en ideas para lograr hasta ahora la propuesta política que tenemos. Claro, la propuesta política de ustedes es de carácter de centro, si no me Es equivoco. correcto. ¿Podrías enfocarlo según tu perspectiva? ¿Qué significa ser de centro? Sí, bueno, primero un poco enfocarlo en el tema nacional. Estamos un poco alejados o muy alejados del tema de las posiciones extremas, no tanto derecha e izquierda. El partido se define como un partido de centro democrático y transformador. Primero democrático porque obviamente tenemos que respetar siempre los resultados del votante, de las bases, y en el caso del Partido del Buen Gobierno, nuestros propios postulantes han pasado por un proceso democrático de elección. Y obviamente en estas elecciones también vamos a respetar lo que digan los peruanos. Ahora, respecto al término transformador, pues creo que es obvio el hecho de que necesitamos hacer varios cambios en el país. Uno de los puntos con el cual confluimos todos los militantes del partido y los candidatos con nuestro líder, el doctor Jorge Nieto, y es que la propuesta del partido es que podemos lograr que el Perú en 20 años pueda ser una potencia mundial. Para eso se necesita hacer transformaciones, reformas, cambios, que son necesarias, pero todos esos cambios siempre en democracia. Claro, como dicen algunos, la democracia es para deliberar. Es decir, Correcto. tenemos puntos en común, puntos en contra, pero el asunto es llegar a un acuerdo y tratar de avanzar hacia adelante. Sí, o sea, en ese sentido creo que has dado con una palabra precisa que nosotros siempre estamos desarrollando, impulsando, es el tema de consensuar, unir, ¿no? Nuestro lema es gobernar es unir, y al final, a partir del 28 de julio, el Partido del Buen Gobierno, nuestro líder Jorge Nieto va a tener que gobernar para todos los peruanos, así que tendremos que confluir en ideas de cambio, en ideas de propuesta, con todos los actores políticos para sacar adelante el país. Claro, entonces, más que todo, la propuesta del Partido de Buen Gobierno se centra también en el enfoque de la seguridad. También he visto el tema de la salud, una de las propuestas, creo, Sí, más polémicas, por así decirlo, es integrar todo el sistema sí. de EPS, ¿no? De planes de seguro. En verdad se entiende polémico porque es un reto grande, pero nosotros entendemos, y creo que es así actualmente, creo que todos los peruanos lo saben, tenemos una crisis política, una crisis de gestores. En verdad el Congreso, el Ejecutivo se han dedicado a gobernar a espaldas del pueblo, solamente a favor de ellos. En ese poder político que han estado conservando, se han olvidado de gestionar, de gobernar para el país, y hemos comenzado a tener varias crisis que hoy día las podemos vivir. Un tema importante es el tema de la seguridad en las calles, o sea, no podemos salir sin saber si volveremos, no es una moneda al aire, de repente ya no, al momento de regresar a casa, de repente ya no podemos ver a nuestros familiares. Entonces, hay muchas cosas que están en el Estado que se pueden hacer, pero solamente es decisión política. Pero cuando los partidos políticos que ya están enquistados en el gobierno solamente buscan legislar
para a favor de ellos, entonces no se puede hacer nada. Entonces es por eso que la primera propuesta del partido, aparte de la seguridad y otros temas importantes, es primero sacar este pacto mafioso que se encuentra en el Congreso para poder hacer los cambios que se necesitan en el país. Claro, en ese aspecto tú mismo lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, el último ataque por Puente Piedra a una empresa Vipusa, donde lamentablemente ha fallecido un pasajero, ¿no? Atentaron contra el conductor, pero fue la víctima un pasajero. Entonces, encima fue en la mañana, en una hora de donde todo el mundo sale a trabajar, y ver esta situación es realmente lamentable, ¿no? Sí, en verdad el doctor Jorge Nieto lo ha dicho y como parte de nuestra propuesta política hemos manifestado que podemos recuperar la seguridad en las calles en un plazo máximo de un año. La Policía Nacional tiene que tener varias reformas, pero también sabemos que la policía sabe hacer bien su trabajo. Por eso nosotros estamos impulsando un grupo de élite para poder hacer las investigaciones y atrapar a los delincuentes. Ya en los últimos gobiernos transitorios se está tratando de hacer algo. Pero hay un detalle, ¿no? Si los líderes no están dispuestos, si no se toman a pecho, no se toman al hombro el tema de la seguridad en las calles y solamente siguen buscando tener réditos o simplemente legislar o apoderarse de ciertos sectores para favor de ellos o de sus partidos, entonces no se van a encontrar los resultados, ¿no? Pero sí, el Partido del Buen Gobierno ha dicho en varias ocasiones, nuestro líder Jorge Nieto, que sí podemos recuperar las calles en un plazo máximo de un año a través de un grupo de élite, pero también acompañado de varias reformas en varios niveles y en varias instituciones, no solamente la policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el INPE y otras instituciones más que forman parte de todo lo que es el bloque de la seguridad. Y en su terna del plan del buen gobierno, ustedes, por ejemplo, yo estaba analizando otros candidatos, no estaba escuchando varias entrevistas. Algunos dicen que debe trabajarse el Ministerio Público y la policía y el ejército. ¿Tú qué opinas de esa interrelación de...? Claro, sí, en verdad hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero, la interoperabilidad entre instituciones es necesaria. Ahora, muchos dicen que no se puede, pero sí se puede. Y tenemos que tomar todo lo que está en el Estado, que ya está creado, y ponerlo en funcionamiento. Justo ayer en el debate, el doctor Jorge Nieto hablaba de la red dorsal de fibra óptica que está por todo el país. Solamente utilizamos el 7 u 8% de esa red. Esta red nos permite a nosotros tener internet de buena calidad y sobre todo estar interconectados entre todas las instituciones, sector educación, sector justicia, sector seguridad y demás. Entonces, sí es posible tener interoperabilidad entre, no solamente dentro de una institución, que podría ser los juzgados de paz, junto a los juzgados penales y demás, sino con otras instituciones, policía, Ministerio de Educación, INPE, Poder Judicial y demás. O sea, sí es posible, solamente es voluntad política que obviamente hoy día no la tenemos. ¿Y qué instituciones ustedes reformarían? ¿Qué instituciones creen que ustedes deberían ser reformadas de raíz? Bueno, hay dos instituciones que tenemos que atacar primordialmente para poder devolver la seguridad en las calles. Uno es el Ministerio de Justicia, y yo quiero hacer hincapié en algo que estábamos viendo que sucede ya hace buen tiempo, que es el tema de los jueces provisionales. Ustedes saben que un juez provisional, al no estar formalmente en su cargo, no tiene una total independencia. Entonces por ahí hay vicios de corrupción. Obviamente si el juez a cargo no sigue la línea de ciertos sectores políticos, puede ser retirado. Entonces la independencia en la justicia se va viniendo abajo, ¿no? Entonces ahí tenemos primero un gran problema. El Partido de Buen Gobierno ha propuesto reducir por lo menos hasta un 30% el tema de jueces provisionales para que podamos llevar bien los casos. Hay más de 5 millones de casos que no se atienden en el Poder Judicial y tenemos que aplicar lo que son la gestión por resultados. Eso por una parte. En otra parte también la Policía Nacional tenemos que hacer bastantes reformas. Estamos enfocándonos mucho en el tema de admisión a los lugares castrenses, a las instituciones castrenses, porque estamos viendo también y algo que justo hablaba con unos brigadieres oficiales de ya años en la institución, que antes, por ejemplo, les pedían un requisito a los postulantes a policía de que no tengan familiares que estén envueltos en crímenes. Hoy en día eso no sucede, o sea, cualquier persona puede postular. Pero lamentablemente también estamos entendiendo que los delincuentes están siendo apoyados con préstamo de armas, préstamo de municiones, y curiosamente pareciera que viniera de la policía. Entonces están haciendo investigaciones y se está dando cuenta que hay familiares de delincuentes que lamentablemente están en la policía que podrían estar apoyando a estos delincuentes. Entonces tenemos que hacer un cambio en la reforma también de admisión. Claro, en la admisión, por ejemplo, también prácticamente la impunidad que puede haber en ciertos casos. Por ejemplo, los capturan, pero al final no los llegan a sentenciar o prácticamente no piden prisión preventiva y luego los sueltan y nuevamente vuelven a delinquir, y así es un círculo vicioso que al final afecta a muchas personas. La policía tiene varios problemas respecto a ese tema, y también hemos encontrado varios detalles, ¿no? Yo personalmente, como candidato a diputado,
quiero hacer una reforma en el tema del personal policial. He descubierto que solamente el 70-75% de los policías están en las calles. El otro porcentaje está haciendo labores administrativas. Ahora, la ley policial también permite que podamos contratar personal civil, abogados, ingenieros de sistemas y demás, ¿no? Para poder hacer labores administrativas. El tema es por qué no podemos llegar a un 90, un 95% de policías en las calles para disuadir, ¿no? Patrullar e investigar. Lamentablemente sabemos que también en las comisarías, que es el primer nivel donde comienzan las investigaciones, hay corrupción. Entonces tenemos que sacar a los policías a las calles a hacer su labor y que más bien el personal civil pueda asumir labores administrativas y así poder ir disminuyendo casos de corrupción y demás. Aparte de eliminar las leyes pro crimen, ¿no? Hoy actualmente una de las leyes que se han aprobado es que la investigación inicial inicia en la policía, ya no inicia en la fiscalía. Entonces a veces hacen un espíritu de cuerpo y todos sabemos, ¿no? Que los delincuentes arreglan con policías y al final la denuncia no se logra concretar. Se ocultan pruebas también, claro. También, entonces al final todo queda en el primer nivel, no pasa nada y no llega a las instancias correspondientes, ¿no? Entonces tenemos que hacer varias reformas en la institución policial. Claro, eso con respecto a seguridad, ¿no? Y sobre todo también al tema del reforzamiento tal vez de la participación de los ciudadanos en, por ejemplo, servicio militar voluntario. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Debería ser obligatorio? ¿O qué tendrías que hacer para que las personas puedan optar por algún servicio militar voluntario? En verdad, el servicio militar es, como usted lo ha dicho, voluntario, no es un requerimiento para nadie, pero estamos viendo, y yo quiero atacar ahí un tema de la admisión a las instituciones castrenses, no solamente a la policía, sino también a otras instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? No es un requisito para ellos. Obviamente sí tienen, digamos, en su proceso de admisión, digamos, un beneficio en puntaje por haber hecho servicio militar, pero realmente no es un requisito. Ahora, todos sabemos que hacer servicio militar forma al peruano, forma al soldado en varias cosas, entre ellas valores, como es el respeto a la patria, el respeto a las leyes y demás, ¿no? Entonces, tenemos que también profesionalizar el tema del servicio militar. Los egresados, los licenciados de las Fuerzas Armadas deberían de repente tener mayor conocimiento técnico para que también cuando salgan puedan competir en el mercado. Y también ese conocimiento les debe servir para poder postular a las instituciones castrenses. Entonces, personalmente considero que para todo lo que es el sistema castrense, tanto la policía o las Fuerzas Armadas sí debería pasar a ser un requisito. Claro, entonces, continuando ya con esta, bueno, entrevista a ti, Giovanni, que considero un amigo mío, San Marquín igual que yo. Así es. Vamos a los efectos educación, algo que tal vez ok. nos apasiona, tal vez ese es un poco más del conocimiento. ¿Tú qué opinas actualmente de la ley universitaria que existe? La ley universitaria, al igual que otras leyes, se sacaron en el tiempo de Ollanta Humala, ¿no? Que curiosamente grandes sectores de izquierda tenían la esperanza de que esta persona pusiera grandes cambios, ¿no? Sin embargo, fue más de lo mismo, ¿no? Creo que la ley universitaria ha resuelto algunos detalles, pero otros realmente no, al contrario, los ha empeorado. Así que, bueno, hay que volver a revisarla. Creo que hay movimientos estudiantiles desde varios sectores que piden hacer ciertos cambios. Entonces hay cosas que hay que cambiar, otras que no. Pero al final todo va a devenir en el tema de los líderes y sus gestiones, ¿no? Personalmente, lo que estamos viendo y que pasa en la educación básica regular, para poner un ejemplo, ¿no? En la educación básica regular hemos prácticamente cubierto el 90 hasta un poco más de porcentaje de colegios públicos. O sea, hay colegios ya casi en todo el país, pero la infraestructura es pésima. Claro, colegio público. Yo estuve en un colegio público, en el Francia Mayo 3096. Claro. Sé las deficiencias que hay en un colegio público. Exacto. Y no solamente el tema de infraestructura, sino el tema de calidad, ¿no? Las pruebas internas nacionales como las pruebas externas nos dan malos indicadores de nuestros egresados. Entonces, ¿qué está pasando en el tema también de la universidad, en el tema de la educación pública superior, en el caso de las universidades? El Congreso el año pasado aprobó más de 20 universidades y este año ha aprobado 10 más. Han reducido el tema del presupuesto para universidades públicas en 288 millones de soles. O sea, hay menos plata y más universidades. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que crear más universidades es poder darle mayor solución a los jóvenes que buscan una educación de calidad. Pero no es así. La educación de calidad en verdad tiene que ver no solamente con abarcar, sino también con algunos estándares. Ahora, estamos creando universidades sin un presupuesto asignado y al final, ¿qué va a pasar con estas universidades? Simplemente no van a poder resolver el problema que es la calidad educativa.
Entonces nosotros queremos y creemos realmente como partido del buen gobierno que el problema central de la educación universitaria superior, por lo menos pública, es el tema de la calidad educativa. Claro, el tema de la calidad educativa, sobre todo, como tú mencionas, la creación de diversas universidades que están prácticamente en el papel, pero ejecutarlas realmente es imposible por el hecho presupuestal. Y sobre todo el tema histórico que tiene una universidad. San Marcos tiene más de 400, ya llega a sus 500 años de historia, y las universidades en cada región hay una universidad antigua. Entonces, lo que tal vez se está priorizando es el tema de la descentralización. Sí, pero el tema de la descentralización, si no es bien llevada, si no es gestionada, al final termina convirtiéndose en corrupción. Muchas veces lo hemos visto así. O si no, también en desidia. O si no, en mala gestión. Y al final el más afectado en este caso son los jóvenes. Por poner un ejemplo, ¿no? En la Constitución, a partir del año 2020, en el artículo 16, ya está indicado que tenemos que nosotros llegar a un 6% del PBI. Sin embargo, hasta ahora no llegamos. Entonces, es curioso, ¿no? Los congresistas aprueban un presupuesto nacional donde ellos sí se aumentan el gasto público para ellos, pero reducen el gasto público para la educación cuando es un decreto constitucional. Entonces, queremos tener más calidad, pero con menos presupuesto. Y ahora, curiosamente, el presupuesto, al haberse afectado, al haberse reducido, ataca dos cosas que son fundamentales para seguir manteniendo o elevando la calidad. Uno, las partidas de lo que es mantenimiento y adquisición de materiales académicos, que ahí podemos tener computadoras y otro tipo de materiales para laboratorios. Y también ataca la partida de infraestructura. O sea, si no podemos construir nuevos pabellones, no podemos tener más estudiantes. Entonces, es muy indignante cómo este Congreso legisla, como le digo, a espaldas de lo que realmente necesita el pueblo. O sea, sabemos que necesitamos mayor calidad, sabemos que instituciones como San Marcos, que tienen grandes estándares de calidad, necesitan mayor presupuesto en infraestructura, en investigación, en materiales educativos, para seguir manteniendo esos estándares de calidad. Pero no, el Congreso más bien legisla dándoles menos presupuesto. Claro, más que todo, tú estás viendo un tema de la calidad de gastos. Tenemos ingresos, tenemos, digamos, ya partidas, pero al final estas partidas van a otros fines, más que todo de remuneración. Claro. Más no van al tema de fondo, que es la infraestructura, al tema de mayor cantidad de, digamos, pagos a los docentes, o inclusive para financiar proyectos de investigación de muchas universidades que tienen grandes cuadros investigadores que inclusive son reconocidos en el extranjero. Exacto. San Marcos, por ejemplo, tiene una astronauta análoga, varios estudiantes de biomédica que ya son egresados de las primeras promociones, que ya están haciendo maestría en Europa, así en otras ramas. Claro. Pero como tú me comentas, el tema del déficit público. Sí, pero también es un tema de gestión y ahí desde el Congreso, desde mi labor como diputado, hay que hacer varios temas de fiscalización. Claro. Mira, te comento, has dado una palabra clave que es la investigación, el tema de las universidades. Si bien San Marcos, otras universidades de alto nivel, sí logran concretar su gasto en temas de investigación, hay otras universidades públicas, sobre todo de otras regiones del interior del país, donde solamente gastan a lo mucho el 30% del presupuesto asignado para investigación. Por varios factores. Primero, porque de repente no hay la difusión correcta. Segundo, porque de repente no hay docentes capacitados para realizar investigación. Tercero, porque el tema administrativo también es engorroso, porque tanto el personal administrativo como el personal docente no tiene conocimiento realmente de cómo realizar todos los solicitudes y demás para poder llevar a cabo una investigación. Entonces estamos fallando también en la gestión, en ese presupuesto, y es por eso que no se debería devolver presupuesto en estos ámbitos tan importantes, Claro. pero se devuelve porque no se ejecuta, y eso es por mala gestión también. Claro, más que todo de los docentes, investigadores, a veces también inclusive hay las famosas granjitas. Ah, Claro, así es. entonces hay un tema bastante diverso poder tocarlos, pero vamos por las... Ah, vamos ok, por- sí, como un claro. diputado, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen bachiller automático. Por ejemplo, yo particularmente trabajo mucho con esos sectores, ¿no? De Claro. educación. Hablan del bachiller automático, del tema de la imposibilidad del idioma inglés, sobre todo en universidades públicas de las rurales, ¿no? O sea, que son en provincia. O, por ejemplo, también el tema de las opciones de titulación, ¿no? Que también es una necesidad para muchos que quieren apostar por el sector público, ¿no? Porque al Claro. final un título te brinda, digamos, para poder asumir un cargo, digamos, una jefatura en oficina, digamos que hay una diferencia, pero a veces hay muchas barreras para poder titularse, Claro. sobre todo las universidades, me refiero más en el caso de las universidades nacionales de provincia, porque Claro. tal vez en San Marcos, en la Callao, en la Villarreal, que también tienen sus problemas, pero yo creo que los temas más picantes, por así decirlo, y porque hay muchos conflictos allá en provincias, eso, ¿no?
Claro, pero hay que repensar también un poco la educación. Si bien es cierto que el tema de los grados y los títulos son necesarios para poder laborar aquí, si algún joven busca emigrar y revalidar lo que ha estudiado acá en otro país, sobre todo en países del primer mundo, muchas veces no sirve. Entonces, tenemos que repensar un poco también la educación superior, por eso lo decía, tanto técnica como universitaria, en el cambio mundial que está pasando, en la economía del conocimiento, donde obviamente lo que se pregona, lo que se busca, es el conocimiento técnico, herramientas técnicas para rápidamente generar conocimiento y producción. Claro, sobre todo el tema de que es un divorcio entre la universidad y las empresas. Y Claro. solamente creo que las universidades privadas aprovechan eso y empiezan a enlazar. Inclusive las mismas empresas, los conglomerados, tienen sus universidades. Exacto. Y justo ahí también has atacado un tema que estamos tratando nosotros de impulsar. Según por norma, las prácticas preprofesionales deberían ser remuneradas. Lo sabemos, ¿ya? Pero sin Claro. embargo, por lo general, muchas instituciones públicas, universidades, no logran que sus estudiantes, porque son todavía estudiantes, puedan desarrollar esas prácticas de forma remunerada. Algunas son, como se dice coloquialmente, un saludo a la bandera. Simplemente una entrevista, alguna conferencia y ya hicieron sus prácticas. Lo que está proponiendo el Partido del Buen Gobierno como parte de su plan de obras por impuestos es poder darle algunos beneficios tributarios a algunas empresas que puedan realmente favorecer al estudiante en su formación. Ahora, esto es un tema vinívoco, ¿no? Obviamente desde el Estado, pero también desde la gestión de las universidades. Claro, entonces, claro, es un tema interesante el tema de las prácticas profesionales, la formación de un universitario, el tema de los técnicos que también entran en esa legislación. Entonces, como diputado, tú te comprometes a tratar de ver esos temas. Sí, en verdad, como te digo, hay muchas cosas que en el cargo de diputado me permiten fiscalizar, proponer y sobre todo consideramos del Partido Buen Gobierno que hay mucho tema de mala gestión. Creemos que sí lo podemos hacer, podemos que hacer unos cambios. Recordemos que el presupuesto asignado también a cierta universidad tiene que ver con los estándares calidad y con buena gestión. Por eso hay universidades que sí tienen buen presupuesto y exigen mayor presupuesto porque obviamente cumplen con sus estándares de calidad. Egresados, docentes calificados, planes de curriculares actualizados y otros detalles más. Pero hay otras instituciones públicas que lamentablemente no tienen esos estándares de calidad y obviamente pierden presupuesto. Y es lo más afectado son los estudiantes. Claro, los estudiantes, por ejemplo, cuando cancelaron varias universidades, son los padres que con mucho esfuerzo pagaban una pensión para que luego les digan, no, señores, esta universidad se va a cerrar. Ah, es Es correcto. un tema bastante Sí, delicado. nosotros tratamos de atacar un poco más la universidad pública, porque obviamente desde el Estado tenemos que priorizar eso. Sin embargo, en el tema ya del licenciamiento de universidades es general, ¿no? Tanto para públicas como privadas, ¿no? Y ahí sí, y nosotros estamos proponiendo, estamos siguiendo conversando como parte de la discusión en el ámbito educativo, en el partido, es el tema del licenciamiento. Para poder mantener estándares de calidad, yo te comento, ¿no? Una empresa privada o pública, por lo menos cada año o cada 2 años, pasa por una auditoría, ¿no? Para mantener sus estándares de calidad. Sin embargo, SUNEDU, claro, obviamente por algunas normativas, da licenciamientos por 5 o 10 años, lo cual demuestra que algunas instituciones están bien capacitadas. Pero eso también podría generar de que nuestros gestores, decanos, autoridades, rectores, se duerman en sus laureles. Entonces estamos tratando de proponer bajarle el tiempo de licenciamiento a 3 años. ¿Eso qué va a implicar? Que las autoridades, sobre todo los decanos y el sector administrativo, estén en constante mantenimiento de la calidad de su currícula, de tener egresados, de tener estudiantes matriculados y que no tengan repitencias. Entonces es todo un tema que al hacer algunos cambios en el licenciamiento podrían mantener la calidad. Claro, y más que todo ya el tema de educación, tema de calidad, tema presupuestal, yo creo que ya posiblemente un diputado puede tratar de defender esos sectores que a veces son muy abandonados por los congresistas que están actualmente y luego vienen y te buscan, tocan la puerta y dicen, no, queremos los jóvenes, pero los jóvenes están desencantados por esa razón porque se sienten abandonados. Ya terminando este tema del Sí, sector de educación, yo creo que uno de los temas también muy importantes es la salud. es correcto. Claro, porque hay una crisis actualmente de medicamentos, de atención, de que muchas veces vas a sacarte una cita en salud y te van a atender de cada 3 meses y Sí, te llaman y dicen tenemos tu cita, pero para eso ya la enfermedad te ha empeorado y inclusive te puedes buscar otras opciones. claro. ¿Qué es lo que propone el plan de, o sea, buen gobierno en el sector salud? Porque, Mira, en verdad hay claro, varios cambios que tenemos que hacer también en el sector salud, pero una vez más, tenemos que sacar primero a este pacto mafioso de sectores claves. Sabemos que en el caso del sector salud,
quien lo tiene a cargo es el partido político de Acuña, señora Acuña, que simplemente está favoreciendo a sus militantes en vez de seguir contratando personal de salud que podría, como tú dices, solucionar el tema de citas y demás, ¿no? Ahora, en el tema de salud, creemos también que podemos hacer varios cambios, por ejemplo, con la fibra óptica, la fibra dorsal nacional de fibra óptica, para poder interoperabilizar varias instituciones, no solamente salud, MINSA, los hospitales de la policía, los hospitales de las Fuerzas Armadas. Es posible, se puede hacer, pero primero tenemos que comenzar con una decisión política. Por ejemplo, yo te pongo el caso de Padomi. ¿Ya? Padomi es bueno, una institución, un servicio que hasta el día de hoy existe, pero cada vez tiene menos presupuesto, menos apoyo, y que curiosamente Padomi se encargaba de atender a las personas de mayor edad en sus viviendas, tanto darle medicamento, darle chequeos médicos o hasta algún tipo de servicio, obviamente que se puede hacer de repente en sus casas. Hoy en día esto ya casi no existe, lo hemos dejado de lado, o sea, hemos dejado de lado una buena propuesta, un buen servicio que curiosamente descentralizaba el hecho de que todos nuestros ancianos, sobre todo enfermos, tengan que estar esperando por colas durante meses en un hospital. Lo hemos dejado de lado. Entonces, esto es por voluntad política, porque curiosamente los partidos políticos simplemente están enfocados en su cuota de poder, pero no realmente en satisfacer las necesidades de la población. Claro, en esa parte sí, ¿no? O sea, digamos que colocan en sectores claves a personas que no están capacitadas, inclusive dejando de lado ya el tema de la operación y el tema que ya las personas sufren, porque el tema de la salud, el tema de la educación son temas muy, muy delicados, Es un tema que a correcto. veces no se interviene por el tema de que son bastante delicados y tienen mucha controversia. Así es. Entonces, el sector salud, por ejemplo, un tema está de la unificación de todo el sistema de prácticamente los planes de seguro, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de, bueno, practicar en su salud, ¿no? Que es la Claro. Superintendencia Nacional de Salud, por eso que me llamó mucho la atención el tema de la salud, porque se compone en privado, público y mixto, ¿no? Así es. Entonces, si tú lo quieres unir, es bastante, bueno, tener una buena idea, yo supongo, ¿no? Para poder unificar, porque al final son planes distintos, son cuestiones bastante complicadas. Sí, pero en verdad todo es voluntad política y que sentarnos con técnicos. Por ejemplo, una de las propuestas del partido es crear una ficha electrónica, un historial médico electrónico interoperable. Tú te puedes ir a cualquier lugar del país y ahí va a estar tu historial médico. Muchos dicen no se puede, pero Claro, sí se puede. claro. Y es necesario. Le Sí, pasó a un es congresista necesario. de Fuerza Popular que curiosamente en la educación, bueno, en la salud de primer nivel, en una posta no estaba abierta porque simplemente no atiende. Pero yo me imagino, ¿no? Si hubieran atendido y hubieran tenido acceso de repente a su historial clínico, rápidamente de repente debían haber salvado la vida, porque estaba en provincia. Entonces nos puede pasar. Entonces, es necesario, ¿no? Para así evitar, también, ¿qué evitamos con eso? Que nos hagan repetición de exámenes, doble medicación, o si no te medican para una cosa y no se dan cuenta que tenemos otro tema porque nos estamos viendo en otra institución. Entonces, es necesario la ficha electrónica, que es la historia clínica interoperable, ¿no? Claro, porque todo eso es interesante, creo que considero una de las buenas propuestas de unificar el tema historial clínico, Claro. ¿no? Porque a veces cuando uno va a una clínica o va a otra clínica, no se conectan entre sí, prácticamente son islas y todo el historial médico que tú puedas tener, medicamentos, operaciones, diagnósticos, quedan prácticamente en cero y tienen que construir una nueva. Y por ejemplo, inclusive otros son hasta físicos. Exacto. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, en la primera ola, por lo menos, donde recién se estaban buscando las medidas sanitarias para poder atacarle el virus, obviamente uno por emergencia iba a la institución, al hospital donde estaba. Muchas veces el personal médico, ante una crisis, no tenía tu historial y simplemente trataba de salvarte la vida o de tratar de aliviar el tema que tenías en ese momento. Pero los otros males que tenías, muchas veces las personas llegaban inconscientes o simplemente el familiar no tenía conocimiento. Entonces, para este momento de crisis es donde se ve el tema de una historia clínica interoperable, es necesaria. Ahora, en el caso de sectores, por lo menos en el sector público, lo que el Partido del Buen Gobierno también propone es que los servicios tengan un pago común. O sea, no nos puede costar, por poner un ejemplo, ¿no? Que en Minsa nos cobren de repente por una curación 30 soles, mientras que de repente en el hospital policial nos cobren 50 soles, o viceversa. O sea, son los mismos servicios. ¿Por qué tendrían que tener un pago distinto? Entonces tenemos que unificar nuestro sistema sanitario, que está en decadencia, no está, es precario en este momento. Entonces tenemos que hacer varios cambios, creemos que sí es posible, no son cosas tan tiradas de pelo, simplemente es voluntad política que lo vamos a lograr.
Claro, es un tema interesante porque no hay un fiscalizador de la salud. Porque como por ejemplo Indecopi fiscaliza la libre competencia, o Sinermin fiscaliza el tema de las tarifas en el sector prácticamente hidrocarburos. Y los Correcto. Citran, por ejemplo, de la infraestructura con el tema de los aeropuertos, que es un tema del aeropuerto de Chancay, ¿no? Así es. Que hay un problema ahí que prácticamente se debe entender que China tiene el control total de Chancay y que los Citran, digo, esta entidad no puede entrar a poner tarifas por el uso del puerto. Claro. Lo que pasa es que tiene que ver primero con el tema, tú dices, de fiscalización, pero también tiene que ver con la gestión por resultados. Nosotros creemos que para solucionar varios temas, obviamente tiene que haber beneficios, bonificaciones y demás, pero siempre que haya resultados, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? El doctor Jorge Nieto hace un par de semanas en una entrevista dijo, general que no da resultados, en 6 meses se retira. Así de sencillo. Y lo mismo tiene que pasar con otros sectores, ¿no? Claro, pero para eso también hay un tema de, bueno, es un tema legal, creo que ya es un tema netamente de discurso, un tema de impacto, pero bueno, tema ya finalizando el tema de salud, porque Claro. al menos consideraría, ¿no? Tal vez el tema de crear un ente fiscalizador real de salud, porque, por ejemplo, su salud está adscrita al mismo Ministerio de Salud. Es Entonces, correcto. ¿cómo puedes fiscalizar algo que está dependiendo del sector al cual tienes que fiscalizar? Claro, tendremos que crear instituciones autónomas, ¿no? En algunos sectores, como el caso de salud, no existen realmente. Son por ahí algunos temas de aislados y en verdad, al igual que algunas instituciones, no tienen carácter sancionador. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sunafil, que ve el tema de trabajo en todos los sectores, tenemos que darle más impulso, más autonomía para que pueda también de repente sancionar a mayor nivel. Y en el caso de salud es necesario, donde ahorita estamos viendo que lamentablemente se está haciendo la contratación de personal administrativo, pero personal técnico de salud se está dejando de lado y es por eso que no tenemos quien atienda. Entonces tenemos que hacer fiscalización y como tú dices, dar instituciones con mayor autonomía y carácter sancionador. Claro, eso es cierto. Bastante el tema de la fiscalización, del control interno, de ser interdependiente. Por ejemplo, el BCR es una entidad autónoma con una ley orgánica Así es. que evita que, por ejemplo, metan mano en las reservas internacionales o, por ejemplo, impriman dinero, que es prácticamente uno de los factores Claro. fundamentales de la Recuperación. inflación. Exacto. Entonces, eso con respecto al tema salud, educación, seguridad, que hemos sido creo que tres sectores muy grandes, pero Sí, en creo verdad, que son necesarios. En sí, verdad, creo son que son los que prioridad. están en crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería prácticamente tus proyectos de ley? ¿Ya has estado pensando en alguno? Si es que Sí, cuando llegas el 28 de julio a ser electo, ¿cuáles serían los proyectos de ley que tú impulsarías a ese momento? A ver, tengo dos propuestas principales. Uno en el tema de la educación. Yo tengo conocimiento y tengo mucho contacto con personas sordas, obviamente forman parte de la población con discapacidad. Las personas sordas se comunican en lengua de señas peruanas, ¿de acuerdo? Sin embargo, hasta el día de hoy, oficialmente en el Estado no se ha creado un instituto, ni siquiera técnico, de traductores e intérpretes en lengua de señas. ¿Esto qué imposibilita? Que las personas sordas, no, por lo menos en educación pública, no puedan tener un traductor o un intérprete y no reciban educación de calidad. Las personas con discapacidad también son merecedoras de una educación de calidad y no estamos atacando a ello. Así que una de las propuestas de ley es crear el Instituto Técnico para intérpretes y traductores en lengua de señas peruana, que es necesario. Cada vez la población sorda se está unificando, está comenzando a buscar algún tipo de solución a los problemas que tienen y sobre todo para que ellos puedan también tener un tipo de inserción en el mercado laboral. Tenemos una ley con un porcentaje de personas con discapacidad que tenemos que adscribir y hacer que trabajen en todas las instituciones del Estado. Como la MAPET. La MAPET es la... Exacto. Sí. Pero también necesitamos al mismo tiempo que estas personas con discapacidad tengan un nivel profesional técnico para poder también desarrollar algún tipo de función. O sea, si no también el servicio decae. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar. Personas, por ejemplo, con discapacidad, como las personas sordas, puedan tener una educación de calidad para que puedan en las universidades públicas tener una buena educación y luego poder insertarse en el mercado laboral y brindar servicios de calidad. Entonces, una de las propuestas de ley que tengo es poder crear, como le digo, el Instituto de Formación Técnica para Intérpretes. Otra propuesta de ley que estoy impulsando mucho, que viene un poco con mi carrera y que es una propuesta del Partido del Buen Gobierno, es la preservación de las áreas naturales de la Amazonía. La Amazonía es una fuente de agua dulce, que si no la cuidamos muy pronto vamos a tener problemas. Sí. Entonces, y hay muchos líderes indígenas
que tratando de cuidar reservas naturales están que mueren tanto por la tala o la minería ilegal. Entonces, nosotros nos hemos propuesto como parte del plan de gobierno del Partido Buen Gobierno que al 2031 debemos incrementar en un 30% de zonas de reservas naturales. Ahora, ¿cómo creamos, cómo protegemos estas zonas de reservas naturales? La toponimia, que es un lugar que es, bueno, es una ciencia, una disciplina que estudia los lugares ancestrales por donde han pasado las personas, nos permitiría crear mayores zonas de exclusión y reservas naturales para comunidades indígenas, para poder luego crear, como digo, estas zonas de exclusión y no poder ser atacadas ni por la tala ni por la minería ilegal. Y al mismo tiempo generando biodiversidad y bioindustria, porque curiosamente nuestros parques nacionales son fuentes de bioindustria y de biotecnología, solo que no atacamos esos lugares, no atacamos esos medios de producción. El Partido del Buen Gobierno, como parte del cambio que tiene en mente de dejar un poco el tema de los recursos fósiles y no generar nuevos fuentes de energía y nuevos objetos de producción, nuevas fuentes de producción, estamos atacando el tema de la bioproducción y la biotecnología y la biodiversidad. Entonces necesitamos tener mayores zonas de recursos naturales protegidos. Entonces, para poder incrementar este 30%, propongo que se realice a través de la toponimia ancestral de comunidades nativas y así generar mayores zonas de fortalecimiento en la Amazonía. Claro, más que todo el tema está, como comentaste, creo, de que hay mucho potencial biodiverso en la Amazonía. Sí, Perú es un país muy diverso, ¿no? Creo que Así es uno de es. los pocos países que tiene sierra, costa y selva. Entonces, ¿tú me estás diciendo que podemos utilizar para industrializar esas zonas? Es correcto, y no solamente para industrializar, sino para generar turismo y cultura. Mira, el turismo hoy en día genera más o menos 2, casi 3% del PBI, pero en otros países está por el 5, por el 6. El Perú es un país rico y cuando venimos solamente a veces queremos ver los lugares más conocidos, ¿no? De repente Machu Machu Picchu, de Picchu, repente el norte, Puno, quizás, ¿no? Cará. Pero la selva realmente es un lugar rico en investigación, rico en biodiversidad y rico en cultura, que podemos también comenzar a tomarlo como una fuente de producción y no solamente una fuente extractiva, que es lo que Claro, realmente hacemos. darle un valor agregado a lo que realmente tenemos como Es materias correcto. primas. Exacto, es correcto. Entonces, tenemos que comenzar a pensar un poco en lo que viene en los próximos años, ¿no? Yo le he dicho, y el Partido del Buen Gobierno siempre lo dice, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Acá un par de años va a comenzar a haber problemas con el agua. Y la Amazonía es un lugar fuente rico, fuente de agua dulce, y si no lo comenzamos a proteger, a cuidar, y sobre todo tener una política renovable, la verdad vamos a tener grandes problemas. Claro, más que todo el tema de las fuentes renovables, el tema del agua, por ejemplo, la crisis energética que hemos sufrido, ¿no? Una pequeña crisis energética que prácticamente ha puesto en jaque, o Claro. nos ha desnudado prácticamente lo tan frágiles que somos si es que se revienta solo un ducto. Exacto. Ahora, también, como lo decías, el tema de la producción, ¿no? Mira, hace un par de semanas yo estaba en la comunidad Cantagallo, que queda acá en Lima, pero la comunidad Cantagallo, que es Chipiva con IVA, obviamente tiene contacto con las personas allá de la Amazonía. Hablábamos de todo, ¿no? Sobre todo también un tema de la pandemia. Y ellos manifestaron algo que nosotros realmente no le habíamos dado mucho hincapié, porque no hemos realizado investigación, es el tema del matico, ¿no? Esta hierba que se produce en ciertas zonas de la Amazonía, que sirve mucho, mucho para los temas de los pulmones y todo tipo de afección viral al sistema respiratorio. En conclusión, lo que me comentaban es que allá con full matico pudieron sobrevivir y sobrellevar sobre todo la pandemia. Creo que eso es un dato muy interesante Claro, porque a y veces nosotros no producimos, en verdad, sobre tema de hierbas o productos naturales, la verdad no tenemos producción, siendo el país muy rico en eso. Y podemos generar producción en biodiversidad, biotecnología, pero no lo aprovechamos. claro, eso tendríamos que, como dices, repensar cómo estamos ahora y tal vez las carreras que son las clásicas, tal vez darle un poquito más de atención a las carreras que puedan darle un valor agregado al Perú, como los agroindustriales, el tema Exacto. de la biogenética, la biotecnología, la biomedicina, el tema de profesionalizar, digamos, esa medicina ancestral para poder tener, digamos, Claro. ese valor agregado que Y tiene el sobre Perú. todo comenzar a buscar y diversificar, como lo dice el Partido del Buen Gobierno, otras matrices productivas, ¿no? Por ejemplo, cuando hace un par de años ya comenzó la guerra con Ucrania y Rusia, por lo menos toda esta zona de Latinoamérica tuvo bastante problemas con el tema de fertilizantes.
nosotros siendo un país agrónomo, tener problemas con fertilizantes, en verdad, Claro, es de loco, es de es sorprender. de locos. Pero curiosamente, porque en nivel de petroquímicos no generamos amoníaco, urea, necesario para las tierras. Entonces, pero sí se pueden hacer en la selva, pero solo que no hemos enfocado, o sea, solamente miramos ciertos sectores de nuestro Los país de forma clásicos, extractivo y claro. no le queremos dar, como tú dices, ese valor agregado que genere industria. Y que hay países que con temas de libre comercio están a la espera de eso. Están a la espera para seguir generando economía. Crear ventajas competitivas. Exacto. Y nosotros, el país es tan rico y tenemos sectores exclusivos que obviamente nos permiten que las empresas puedan entrar a competir con un buen alcance de personas que podrían adquirir los productos que vamos desarrollando, pero tenemos que dar esa mirada, ¿no? Seguimos pensando como el siglo pasado, ¿no? Un Solo siglo con miradas XX, extractivas. claro. Y por eso es que seguimos siendo un país subdesarrollado. Y nosotros creemos que si le damos un buen gobierno, si hacemos algunos cambios y transformaciones, en 20 años podemos lograr que el país sea un país de primer mundo. Claro, es un proceso bastante fuerte que creo que en estas elecciones que vienen, creo que es un punto de quiebre. Es correcto. Más que todo porque ya estamos en en una crisis tal que ya, primero las personas están desencantadas de la política. Los jóvenes no creen en ningún partido político, se desencantan mucho, tienen mucho la emoción. Es correcto. Y lo que se está buscando ahora de los que sean electos puedan llevar realmente ese mensaje, ¿no? Que se puede cambiar este país. Es cierto. Porque si no, ya prácticamente vamos a estar sometidos a una guerra que se está aproximando, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, que también nos va a afectar a nosotros. Todavía no lo veamos ahorita, porque todavía no Claro. se está formando. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó construir una base militar en el Callao hace unos cuantos días. Sí. Y China tiene prácticamente el control total del puerto de Chancay. Y están invirtiendo en el puerto de Corio. Así que prácticamente en un futuro va a haber ese tema de ¿a cuál bando vamos a ir? ¿A China, a Estados Unidos o nos ponemos fuertes y seguimos adelante? Claro, en el caso de diplomacia y estos cambios que están pasando a nivel mundial, el Partido del Buen Gobierno propone que el Perú, por lo mismo que casi todo el comercio ahora se desarrolla por nuestra zona, por nuestra cuenca, que es el Pacífico, que el Perú siga siendo un actor predominante en la región a nivel diplomático y a nivel de libre comercio, pero también respetando derechos humanos, tratados de paz. Creemos que lo podemos lograr y creemos que nuestra diplomacia puede ser fundamental. Ahora, nosotros tenemos que ser aliados de todas las potencias, porque somos un país en desarrollo. Entonces nosotros tenemos que seguir enfocándonos, como lo han hecho otros países en su momento, en seguir buscando alianzas estratégicas, no solamente con grandes países como son Estados Unidos o de repente con China, sino con otros países que también tienen un mayor, digamos, predisposición al intercambio tecnológico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso de la Marina, vemos cómo la institución CIMA tiene grandes avances por los convenios que hacen con Corea del Sur. Entonces tenemos por eso nuestras Fuerzas Armadas a nivel de la Marina, tenemos una capacidad de navíos, de flota, de muy alta calidad para la región. Y es porque estamos en convenios con países que curiosamente no solamente nos venden cosas, sino también nos permiten la transferencia tecnológica, el conocimiento. Entonces, en ese quehacer es donde se tiene que enfocar el Perú. Nosotros brindando información y conocimiento y a la misma vez también para nosotros, para seguir nosotros desarrollándonos. Van a haber obviamente problemas externos que seguramente afectarán la economía, pero si nosotros comenzamos a enfocarnos en esos problemas que van a haber, como te menciono, el caso de la guerra de Ucrania, que nadie comenzó a darse cuenta del tema de los fertilizantes, si comenzamos a atacar ciertos sectores, pues obviamente ante cualquier situación vamos a poder saber llevarlo. Claro, ese sí es un tema que va a faltar en un futuro, no sabemos qué pueda pasar. Solo sabemos que este 12 de abril ya quedan solamente 10 días y de verdad te agradezco inmensamente que tú seas uno de los primeros candidatos a que Gracias. estamos entrevistando en este espacio. Así que no sé si quisieras darles un mensaje a todos los oyentes, televidentes o que puedan ver este programa, ¿no? Sí, gracias. Gracias a Casona 1551 por esta invitación. Y solamente decirles a todos los votantes que este 12 de abril es un día importante. Es el día con donde nuestro voto puede hacer un cambio. Hablarle a los jóvenes que han despertado y que hoy en día ya se han decantado por una propuesta política. Durante muchos años ustedes han estado alejados de cualquier propuesta política porque simplemente veían corrupción o líderes que simplemente no legislaban para el pueblo. Hoy en día hemos visto que han despertado con la propuesta del Partido del Buen Gobierno. Ustedes mismos
desde sus recursos, desde sus lugares, están dándose cuenta que tenemos un partido sólido con una propuesta realizable y sobre todo con un liderazgo fuerte que es el doctor Jorge Nieto. Yo le quiero invocar a toda la población que es el momento. Es quizás la oportunidad que hemos esperado durante más de una generación, muchas personas, para hacer el cambio. Después de esto es muy poco probable que se pueda recuperar la institucionalidad del país. Así que es el momento de votar ahora, de forma consciente, este 12 de abril, marcar los 5 soles por el Partido del Buen Gobierno, para que el doctor Jorge Nieto Montesinos pueda ser presidente y también para que tengamos mayoría en el Congreso y lograr los cambios que se necesitan en el país. Excelente, Gracias. Giovanni. Muy bien, agradecerte la charla que hemos tenido en la conversación. Tal vez ya en un futuro tener otro tipo de alcance ya cuando seas diputado. Sí, claro, Entonces, muy gustoso de venir y poder hablar de las propuestas legislativas y sobre todo de las reformas que vamos a poner. Yo solamente para cerrar decirte que las leyes Procrímenes en un plazo máximo de 30 días son derogadas. Así claro, que hablaremos mucho de eso. va a haber un tema muy fuerte con el Senado, el tema de los diputados, porque eso tienen la capacidad de proponer. Así es. Los senadores tienen la capacidad de aprobar, modificar prácticamente. Es por eso, y eliminar. disculpa que te corte, que el partido propone la mayoría, que nos den la mayoría en el Congreso. Si no somos también mayoría en el Congreso, tanto a nivel de diputados y senadores, en verdad vamos a tener también otra crisis política. Entonces es por eso que le digo a los militantes y a toda la población en general que este 12 de abril nos den también la mayoría en el Congreso para el Partido del Buen Gobierno marcando los 5 soles.